Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Te damos muchas gracias porque siempre te manifiestas en nosotros. En esta ocasión quiero abordar el tema, Señor, sobre el liderazgo de grupos familiares. Permita que podamos comprender, entender, bendito Dios, para llevar a cabo en tu obra. Bendice a todos los estudiantes, que tu gracia esté con ellos. Dales siempre las fuerzas, el ánimo y todos, bendito Dios, podamos aprender cada día más de ti. Y esta área tan importante, te ruego que puedan tomar, bendito Dios, un espacio para que ellos también aprendan cuando tengan la oportunidad de tener un grupo, una iglesia. En tus manos poderosas ponemos nuestras vidas. Señor, te suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo y tu guía. Bendícenos, pues, te dejamos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nos toca ver lo que es los principios del liderazgo. Eh, Cada persona debe saber más o menos el liderazgo que lleva, porque lamentablemente en nuestro tiempo hay muchos líderes, pero pocos llevan el liderazgo que deberíamos tener. En el grupo familiar no, pues no es una excepción. Se necesita tener todas las cualidades, la destreza, la habilidad, pero aquí hoy vamos a enfatizar los principios del liderazgo. Conceptos de liderazgo. Vamos a ver algunos conceptos para que quede claro nosotros qué es en sí el liderazgo. Moderar la vida cristiana. Un líder tiene como objetivo principal moderar la vida cristiana. El líder tiene el privilegio de enseñar por su ejemplo lo que dice y hace. Nosotros como líderes no podemos ser personas que solamente puedan predicar muy bien, pueden hablar muy bien. Necesitamos enseñar con nuestro ejemplo, cómo decimos las cosas, qué hacemos. Es tan importante como líderes. Cuando ustedes tengan la oportunidad de tener un líder, necesitan practicar estas dos cosas, lo que dices y lo que haces. Porque muchas veces decimos las cosas tan fácil, pero está muy lejos para hacer, el hacer. Hay un dicho que dice que con lo que se dice hay mucho trecho, que el decir con el hacer. Por eso es importante que nosotros tengamos la oportunidad de, cuando tengamos ya el liderazgo de grupo familiar, necesitamos hacer lo que decimos. Los discípulos aprendieron viendo y escuchando a Jesús. Es decir, que no necesitamos tanta teología, tanto estudio, tanto abarcarlo mucho. Los discípulos aprendieron viendo cómo Jesús hacía las cosas, cómo trabajaba él, y escuchando a Jesús, porque ellos estuvieron un buen tiempo con Jesucristo, escuchando las cosas de nuestro Dios. Así también nosotros podemos ser parte de eso, de que ellos aprendan de nosotros cuando nos escuchen nuestras ovejas o las personas que nos escuchan en el grupo familiar, necesitan aprender de nosotros viendo qué hacemos y escuchando lo que decimos. Un líder de grupo familiar necesita ser un ejemplo en su estilo de vida y ministerio que el grupo pueda seguir. Si el que predica o el líder del grupo familiar
no es de un buen ejemplo, llega tarde, no llega puntual, no se prepara con sus temas, no anima a los hermanos, no, pues no, absolutamente no da el ejemplo, entonces no es un líder. Por eso pongo aquí, un líder de grupo familiar necesita ser un ejemplo de su estilo de vida y ministerio que el grupo pueda seguir. La pregunta abajo dice, ¿puedes decir, imítame a mí? Yo creo que todos recordamos lo que dijo Pablo, y imitadores, imítenme a mí así como yo de Cristo. En el liderazgo podemos decir, imítenme a mí, hermanos, imítenme, porque yo soy un ejemplo para ustedes. Y espero que, pues que todos podamos ser personas que podamos decir estas palabras, imítenme a mí. Y hay muchas personas que sacan esa responsabilidad, dicen, no, no me veas a mí, ve a Cristo, porque Cristo es el modelo, es el ejemplo a seguir. Sí, pero Pablo lo dice en Corinto, que imítenme a mí así como yo de Cristo. Y nosotros también, con nuestro ejemplo de vida, con nuestro ejemplo de palabras, de todos lo que nosotros como cristianos practicamos, el nuevo creyente debe de ver en nosotros un ejemplo claro que puedan imitar, que no sea un ejemplo negativo, sino que sea un ejemplo positivo para que ellos aprendan de nosotros. Me acuerdo un día que le decía a un hermano que le echara ganas y que pues procurara ser más puntual, que procurara seguir, y pues no le quedaba palabras, porque cuando nosotros decimos las cosas y lo hacemos, las personas pues lo aprenden y ya no nos pueden decir, y usted pues no lo hace, no nos pueden reprochar. Entonces, por eso es tan importante el ejemplo, lo que hacemos nosotros en el grupo, nos esmeramos, buscamos a Dios o no, pero es para mí muy importante esta parte. Los discípulos aprendieron viendo y escuchando a Jesús. Seguimos en el segundo punto que dice desarrollar nuevos líderes. Un líder de grupo familiar, si empieza a trabajar, debe tener como prioridad escoger un aprendiz a través de la oración. Si el líder pasa un año estar dirigiendo un grupo familiar, pero no busca un líder aprendiz, no escoge a alguien, cuando llegue el año, cuando pase el año y quiera salir o tiene un compromiso o ya no quiera seguir, necesita tener un aprendiz para que ese líder sea quien quede como sucesor de la persona. ¿No? Recordemos la historia de Moisés con Josué. Cuando Moisés muere, no deja así al pueblo a la deriva, sino más bien le dice a Josué, Moisés, tú vas a ser quien vas a llevar y vas a cruzar el Jordán. Vas a ir a la tierra prometida. Pero Josué ya lo había entrenado anticipadamente. No fue a la casualidad, tú vas a ser el líder que va a dirigir el pueblo. No, sino que él había trabajado con él, había estado cerca con él, le había enseñado cómo es el liderazgo, cómo se debe de portar. Por eso le anima en el capítulo 1 de Josué. Le dice, esfuércese, sé muy valiente en todos los aspectos de tu vida. No te apartes de la izquierda ni a la derecha, porque debes de escuchar
debes de leer la palabra de Dios. Y eso es su aprendiz de Moisés. Nosotros también es importante tener un aprendiz como líderes, porque si yo trabajo un año, 2 años, 3 años y no tengo un aprendiz, entonces no estoy cumpliendo lo que estoy diciendo aquí, el concepto de liderazgo. Necesitamos tener ese concepto, creer que si nosotros escogemos antes de iniciar, antes de terminar, pues vamos a dejar un líder bien capacitado, una persona bien capacitada donde va a seguir nuestras huellas, va a seguir lo que nosotros hacemos. Lamentablemente, muchas iglesias y pastores, como no buscan un aprendiz, no escogen a alguien para trabajar con ellos 3, 2, 3, 4 años que tienen en el ministerio pastoral, sucede que cuando salen dejan un problema a los líderes más de otro rango. Ya me voy, ya no quiero ser pastor. Entonces el otro empieza a sufrir buscando líderes. Por eso es tan importante que ustedes como líderes de grupos familiares escojan un líder aprendiz para que ustedes le enseñen qué es lo que van a hacer. Un grupo familiar, hay esto. Uno de los beneficios de los grupos familiares es que proveen un medio excelente para desarrollar a nuevos líderes. ¿Sí? Porque allí es donde nosotros podemos usar a la hermana, el hermano y capacitarlo. Y la primera parte, uno de los beneficios de los grupos familiares es que proveen un medio excelente. No es lo mismo en la iglesia, porque puede estar predicando un hermano o el pastor, el diácono, pero la persona aquí, en el grupo familiar, le damos un lugar, un espacio para que desarrolle sus dones, para que desarrolle sus habilidades y llegue a ser un buen líder. Por eso pongo aquí para desarrollar nuevos líderes. Qué bonito sería que un líder de grupo familiar tenga la oportunidad de cuando él sale, se va a dividir el grupo, cuando se va a multiplicar el grupo, ya tenga varios líderes para que no sufran los que quedan o los que van, sino que sea equitativo cuando haya la multiplicación. Pero necesitamos escoger antes de que termine nuestro periodo de liderazgo en un grupo familiar. Uno de los papeles de líder del grupo familiar es ser mentor para el líder aprendiz. No simplemente va a estar de lejos. El mentor está tan cerca donde él le está ayudando a la persona, le está diciendo qué va a hacer, qué no va a hacer, y está al tanto. Está guiando a la persona a aprender como él sabe, lo que sabe él. Por eso es tan importante para nosotros tomar el papel como mentores. Si yo soy un líder de grupo familiar, yo debo de guiar a otro líder aprendiz para que siga creciendo, siga avanzando y aprenda lo mismo que yo sé o más. Porque muchas veces la hermana o el hermano supera el maestro, supera a la maestra. Y me gustaría que ustedes también superaran de cualquier momento, tengan un aprendiz que les supere y que todas las ganas tenga, la pasión tenga para que siga creciendo y pueda multiplicar muchos grupos. Esto es algo muy importante. Les recalco porque la iglesia necesita más líderes, y cuando pasan 2, 3, 4 años, vemos la escasez de líderes
porque nosotros somos los culpables que no escogemos para enseñarles, para guiarlos, para conducirlos a que sean líderes eficaces. Sigo aquí. El aprendiz no solo debe escuchar y ver lo que el líder hace, ¿no? Es decir, que está sentado en el grupo familiar, está escuchando todos los temas y está viendo lo que hace el líder, solo está viendo, no, sino participar activamente. Debemos de darle su trabajo, un encargo, algo. El líder aprendiz debe de llevar a cabo muchas cosas. No solo va a estar sentado escuchando y viendo lo que hace el líder que está al frente. El líder aprendiz debe estar activamente participando. Y si no es así, entonces no va a aprender el líder aprendiz, porque solo escucha y ve, solo escucha y ve. Jesucristo, cuando los discípulos lo entrenó, fue el mentor de ellos. Escucharon, lo vieron hacer muchas cosas, pero no quedaron ahí, sino Jesucristo mismo les dio participación para ir a predicar, para hacer uno tesorero, para hacer otras cosas. De tal manera, los discípulos estaban participando activamente en el ministerio de Cristo Jesús. Espero que así seamos nosotros, buenos líderes, que podamos darle participación activa a los aprendices. En la lección 9 que vamos a ver, primero Dios, yo quiero ver con ustedes con más detalle este punto del líder aprendiz, cómo se puede hacer. Ahorita nomás es una pasada donde recalco la importancia que ustedes deben de escoger un líder antes de que termine su periodo de líder de grupo familiar. Capacitar y lanzar para el ministerio. Cada creyente debe entender cuáles dones le fue dado por el Espíritu Santo y aprender cómo usarlos. Pongo aquí dos cosas: ayudarles a descubrir y desarrollar sus dones. Muchas veces los nuevos creyentes no saben qué dones tienen, no saben qué van a hacer, qué les gusta. Entonces, como líderes tenemos nosotros más visión, sabemos más y tenemos que ayudarlos a descubrir y a desarrollar sus dones. Una vez que la descubramos, el don de la persona, nosotros debemos de buscar métodos para que sus dones sean desarrollados. Y en el mismo grupo familiar, si una persona canta más o menos, pues uno sabe que tiene la habilidad de cantar. Usted como líder va a poner una vez o dos veces al mes para que él se vaya envolviendo, vaya creciendo con sus habilidades y sus dones que puede tener. Hay hermanos que tienen el don de la palabra, empiezan a hablar con fluidez. Ustedes deben de saber identificar para que ustedes puedan tener esa oportunidad de ayudarlos a descubrir y también desarrollar sus dones. 2, a través de la delegación. Es tan importante, si yo soy líder, pasa 2 meses, yo siempre doy el tema, el del primero, el 2, el 3, el 4, siempre estoy dando los temas, pero no delego. Es un grave problema para los líderes. Jesucristo no quedó con que escucharan, con que oyeran la palabra los discípulos, sino empezó a delegar responsabilidades, empezó a delegar lo que deben de hacer los discípulos de Cristo Jesús. Espero que nosotros también podamos tener esa capacidad de ayudar a las personas a descubrir y a desarrollar sus dones, delegándoles. Aquí pongo una frase muy clara
Es más fácil descubrir tu don que esperarte a servir hasta que hayas descubierto tu don. Mucha gente me ha dicho a mí, hermano, pues voy a echarle muchas ganas, quiero descubrir mi don, quiero saber qué es lo que el Señor me ha dotado para servir en la obra. Pero aquí la frase dice, es más fácil descubrir tu don sirviendo que esperar a servir hasta que hayas descubierto. Imagínense que te diga una persona o un hermano, hermano, es que no sé cuál es mi don. Hasta que yo sepa, me pone a dirigir, me pone a predicar, me pone a la enseñanza, me pone a servir, hasta que yo sepa. No, no debemos de esperar nosotros como líderes. Debemos de servir. Y nosotros enseñarles a la gente a que sirvan. Por eso utilizamos aquí la frase, es más fácil descubrir tu don sirviendo. Espero que quede bien entendido esto. Una persona no debemos de permitirle hasta que descubra su don, sino que debemos de darle trabajo desde un inicio. Poca responsabilidad, poco a poco vamos dándole más responsabilidad para que siga creciendo en responsabilidad, en compromiso y en fidelidad. Espero que esta frase se entienda bien y ustedes practiquen en su grupo familiar. Por favor, no fallen en, en decirle a la gente, bueno, pues te espero, hermano, hasta que hayas descubierto tu don. Pero no debemos nosotros fallar en esa parte, porque necesitamos que ellos aprendan, que ellos crezcan. El líder de grupo necesita proveer una manera para ayudar a los miembros a descubrir sus dones. Estoy seguro que hay muchas maneras para que un miembro, una persona nueva, pueda descubrir sus dones. Aquí en México tenemos un test donde descubrimos los dones. Pero pues hay muchas maneras, hasta a veces el pastor o el líder principal de un grupo familiar puede ver esa realidad, puede ver qué don tiene la hermana, qué habilidades tiene la hermana. Por eso les pido que vean esta posibilidad, provean una manera para ayudar a los miembros a descubrir sus dones. Porque si no, mucha gente pasa años en la iglesia que no saben qué dones tienen. Hagan una práctica, pregunten a algún hermano o hermana, hermana, ¿qué don tiene usted? ¿Qué don cree que tiene? Pues no tan fácil les va a decir, tengo el don de pastorado, el don de hospitalidad, el don de servir, el don. No tan fácil, porque ellos no saben verdaderamente todavía sus dones. No han descubierto. Por eso, como líderes, tenemos la responsabilidad para que ellos tengan esa facilidad de descubrir o ayudarles a descubrir. El líder debe proveer oportunidades para descubrir los dones y para usarlos en el ministerio. Cuando hablo de oportunidades, es que ellos tienen que trabajar, tienen que estar involucrados en el grupo, involucrados en todos los aspectos. El líder debe de proveer esa oportunidad, porque si no, vamos a lamentar después que cuando termine un año, 2 años, no tengamos algunos hermanos que nos ayuden a dirigir, a dar la enseñanza, a traer alimentos, sino que todo lo va dando uno. Entonces es más difícil. Es mejor el trabajo de 10 que el trabajo de uno. Por eso es necesario proveer alguna oportunidad para que ellos puedan descubrir sus dones para usarlos en el ministerio, en el grupo familiar, en la iglesia, en todas las áreas
de la iglesia donde trabajamos. El líder va a delegar tareas simples al principio. Hay que tener mucho cuidado, no delegarle una responsabilidad muy pesada a la persona, porque cuando le damos, probablemente no aguante y diga, es que me dio mucha responsabilidad, ya no quiero. Por eso pongo aquí, el líder solamente podrá delegar tareas simples al principio, pero conforme crece y madura el grupo, él debe buscar involucrar a cada miembro en las actividades y ministerio del grupo. Entonces, cuando ya está el grupo más crecido, uno debe de buscar oportunidades para que ese líder aprendiz se involucre un poco más cada día, porque así va a crecer. No va a crecer escuchando y oyendo, va a crecer estando participando, estar involucrado juntamente con el líder principal. ¿Cómo se hace para dirigir la reunión de grupo familiar? La tarea que les dejé es de 4 puntos, 4 funciones. Tiempo para las 4 funciones. Para el compañerismo, para la adoración, la edificación y el evangelismo. Esas 4 funciones debe haber tiempo. Les decía la vez pasada que debe haber un equilibrio. La duración depende, va a depender la duración. Es muy aconsejable hacerlo 1 hora, pero muchos lo hacen de 90 minutos, otros más. Pero quisiera que ustedes entre menos tiempo lo hagan el estudio, mucho mejor, porque ustedes van a poner las 4 funciones, van a tener que balancear muy bien. Pero que hagan un plan, hagan todo un plan sencillo para que ustedes puedan tener la idea y poner las 4 funciones en ese plan. Y que llegue, si ustedes proponen 1 hora, pues que esas 4 funciones queden en 1 hora, que no más, que no pase más de 1 hora. Se busca un equilibrio, eso ya hablamos. No más largo de 90 minutos. Eso es mi consejo. Eso es lo que quisiera que ustedes, no más de 90 minutos, sino que sea solamente 1 hora y media. El líder mueve el grupo. No esperemos que la hermana nueva, el hermano nuevo, sea quien empuje el grupo. No, el líder principal mueve el grupo, anima el grupo. Y eso para nosotros nos ayuda muchísimo, porque estamos hablando de animar, de mover el grupo. La última parte es delegar conforme el grupo madura. Les decía que cuando una persona empieza a madurar, uno tiene que ir delegando responsabilidades, pero responsabilidades fáciles, simples, y es lo que hablamos. Me gustaría que quede bien claro estas cosas porque ustedes van a practicar y si no practican en un grupo familiar, van a llegar a ser un líder, no sé, en una iglesia, en una misión, en cualquier lado donde vayan, deben de tener bien claro que es importante todo lo que estoy hablando. Y estas 4 funciones también se puede llevar a cabo en una iglesia, no solo en un grupo familiar. Por eso les pediría que vean esta parte y se pongan a reflexionar y puedan ir ustedes creciendo poco a poco. Hay un punto que quisiera compartirlos, comenzar con un tiempo de compañerismo. Allí los voy a compartir ahorita bueno, no sé cómo lo sube en la plataforma el hermano, pero les voy a compartir un Word donde vienen rompehielos. Ustedes pueden comenzar con un rompehielo
con preguntándoles algo a los que están sentados. Y eso es fundamental. Ese es mi consejo, comenzar con un tiempo de compañerismo. 2, ya vienen las oraciones, los cantos, la alabanza a Dios. 3, un tiempo para discutir y estudiar la Biblia. Si ustedes tienen la capacidad para para discutir y estudiar la Biblia, sería mucho mejor. Si no, sería nomás para estudiar, porque cuando se abre el espacio para discutir, a veces hay polémica, a veces hay palabras que la gente no entiende y empiezan a discutir. Pero si no, nomás abren el espacio de estudio, un estudio. Pero es tan importante que ustedes abran un espacio para discutir y estudiar la Biblia. Vamos a ver un poquito más abajo qué métodos debemos de usar. Fomentar la visión. Estaba viendo la hoja que mandó el hermano, que ustedes también fomentan la visión. Pero la visión, hay muchos textos, podrían poner ustedes primera de Pedro 2:9, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, somos gente santa, que somos personas elegidas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Es decir, enfocarse a abrir la visión de las personas, que nosotros fuimos llamados para que las personas entiendan y comprendan el propósito de estar en ese lugar, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Ubicación. El líder necesita decidir dónde se reunirá el grupo y quién será el anfitrión. Muchas veces el líder es el anfitrión, porque no hay más hermanos, no hay más casas que quieran abrir a los hermanos o hermanos. Por lo tanto, el mismo anfitrión a veces es el líder. El anfitrión debe preparar el cuarto con sillas. Un círculo le permite a la gente verse. Porque si nosotros ponemos en un grupo familiar, así como en la iglesia, ponemos una silla atrás, otro más atrás, otro más atrás, yo ya no podría ver el hermano que está atrás de mí, ni el otro que está más atrás de mí. Por eso es importante, cuando realicen un grupo familiar, importante que hagan que el grupo esté en círculo, que se pueda ver los ojos, para que se pueda ver la persona que está haciendo, porque nadie sabía qué está haciendo, el que está atrás se pone en círculo. Es un consejo. Y ofrecer una simple botana puede ser tan simple como un café y té. Pues también lo he visto allí que ustedes practican en su grupo mate, que practican estos puntos. Pero es importante que en un momento de compañerismo compartir compañerismo. Si hay miembros o citas al grupo, se recomienda usar algún tipo de rompehielos para hacerles a todos sentirse bienvenidos y ayudar a todos a conocerse mejor. ¿Sí? Cuando lanzamos una pregunta, un ejemplo, muchachos o hermanos, ¿cuál es su comida favorita? ¿Cuál es la comida favorita de ustedes? Cada uno debe de decir cuál es la comida favorita. Estamos rompiendo el hielo, unos dirán la enchilada, el mole, lo que sea, pero estamos rompiendo el hielo. Entonces, para hacerles que todos deban sentirse bien, contentos en ese espacio que estamos realizando el culto. Yo les pediría que yo, al mandar la hoja, no es mucho, son 2 hojas más, la lean y la relean. Y también tengo otros consejos más abajo para que ustedes la lleven a cabo. Esta materia
estoy seguro que es lo más importante en su ministerio que quieran realizar, porque siempre se usa esto de la enseñanza a la palabra. Pero no solamente es enseñar, saber cómo empujar, cómo animar, cómo mentorear a la gente, saber los tiempos, respetar los tiempos, es tan importantísimo. Entonces, yo creo que queda claro aquí en el compañerismo que ustedes también han practicado. La oración. Si el líder o otra persona en el grupo tiene habilidad musical, tocar guitarra, piano o vihuela, guitarrón, ukulele, lo que sea, cualquier tipo de música, debe usar en el tiempo de adoración. Se hace más emocionante el culto, más hito. Entonces la música siempre es esencial en un grupo familiar. Espero que esto ustedes puedan ver desde lejos, porque cada líder, a veces hay líderes que no saben tocar ningún instrumento, pero hay hermanos, hermanas que sí saben tocar y poner en práctica sus dones, sus habilidades en este espacio. Oración. El líder debe comenzar y terminar la reunión con oración. Muchas veces dicen algunos, hermano, no es bueno que oremos en grupo familiar porque son nuevos, no saben orar. Precisamente porque no saben orar, debemos nosotros orar para que ellos aprendan al nosotros orar a Dios, a quien nos dirigimos. Por eso pongo aquí el líder debe comenzar y terminar la reunión con oración. Otra alternativa es orar en grupos de dos, lo cual puede animar a cristianos nuevos a orar y compartir necesidades más personales. Cuando una persona empieza a orar y ya sabe orar, escucha a la otra persona, lo cual puede animar a ese cristiano nuevo a orar. Yo también quiero orar por usted. Va a aprender. Recuerdo que algunos hermanos aquí cuando llegué no sabían cómo orar. Entonces le dije a una hermana, usted debe de enseñarle tal hermana y tal hermana. Y yo le voy a enseñar el hermano y el hermano. Y así fue que ellos aprendieron a orar, empezaron a orar en grupos familiares. Después mandamos a orar ya en la iglesia. Ya están orando aquí en la iglesia. Tiempo de estudio bíblico. Es la responsabilidad del líder desarrollar una lección o delegar esta responsabilidad a una persona capacitada. Imagínense que yo soy el líder, pero no tengo la capacidad, no tengo la destreza, la habilidad, no tengo ese don de enseñanza. Entonces, si hay algún hermano, una hermana, el líder debe desarrollar una lección o una persona capacitada, que tenga toda la habilidad, la capacidad para que el grupo familiar esté bien nutrido, bien nutrido. Aquí puse algo muy importante para que ustedes en un momento la puedan usar. Una lección. Deben ustedes crear como grupo o como líderes, crear una lección de 10 temas, 20 temas, 30 temas, 40 temas, para que ellos aprendan mejor, que sea así por número, que vayan aprendiendo a conocer bien. Y yo estoy seguro que ustedes también tienen materiales, pero pueden delegar a hermanos que tienen la capacidad para que tengan ustedes una lección adecuada para ese grupo familiar. Se deben usar y enseñar estudios inductivos de la Biblia para que todos puedan alimentarse de la palabra. Lo tengo resaltado la palabra inductivo, inductivos, porque muchas enseñanzas hoy en día, yo he visto materiales para grupos familiares
Nada tiene que ver, no hay ninguna pregunta, puros comentarios, puros textos, pura explicación. No hay ninguna pregunta. Pero los inductivos, clases inductivos o enseñanzas inductivas, ustedes van a ver cómo ellos empiezan a participar, porque le hacen pregunta a ellos, le preguntan a la otra, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo? ¿Por qué le dijo eso? Es importante que ustedes aprendan a desarrollar clases inductivas. Busquen libros que hablen de peces, eso es deductivo. Busquen, dice, vayan ustedes mismos a un río e investiguen un pez, eso es inductivo. Deductivo, en donde está con su libro el muñequito. Inductivo, donde está pescando el hombre. Entonces nosotros debemos de aprender a pescar, debemos de aprender dónde están los peces, no buscar un libro, investigar, profundizar para que tengamos fresca la lección, fresca la palabra en cada momento. Dos ejemplos. La importancia y necesidad del estudio de la palabra. ¿Es importante para la vida de un creyente el estudio de la palabra? Si yo pregunto las personas que están a mi alrededor en un grupo familiar esto, van a decir sí, es muy importante, porque es una pregunta abierta. ¿Es importante para la vida de un creyente el estudio de la palabra? Van a decir sí. ¿Por qué? Le haces otra vez la pregunta y ellos van a contestar porque pues nos nutre, nos anima, nos ayuda, nos fortalece. Ellos van a decir muchas cosas. ¿Por qué es necesario el estudio de la palabra en nuestra vida cristiana? Y ellos van a decir por qué es necesario. Van a responder, deben de, si no responden, como líder debes de tener una o dos o tres respuestas para que ellos o ellas puedan responder con más facilidad. Para que ellos se animen a responder, debes de tener algunas respuestas. Y si pueden responder, mucho mejor que ellos participen como, como integrantes del grupo. Leer Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El estudio inductivo es, ¿qué nos dice este versículo sobre la importancia de la palabra que la palabra tiene para nuestra vida? Y ustedes están viendo el texto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la pregunta, ¿qué nos dice este versículo sobre la importancia que la palabra tiene para nuestras vidas? Es una lámpara, es un comentario, una palabra que da vida, una lámpara da luz en el camino, dirección. Van a dar ustedes un ejemplo que es una lámpara da luz en el camino, da dirección. El autor se refiere concretamente a una lámpara de aceite. Da luz suficiente para andar paso a paso en el camino. También es así, vamos aplicando, también es así como trabaja Dios con nosotros poco a poco, paso a paso. Esto es el estudio inductivo. Ustedes tienen que tener varios tipos para que ustedes, al llegar a un grupo familiar, pueden buscar 2 textos, 3 textos y tengan el texto, hagan una observación, interprétenlo y hagan todo un trabajo también de aplicación. Aquí tengo otro texto de ejemplo. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué nos dice este versículo? La leche es el alimento básico para el crecimiento de un recién nacido. La palabra es también el alimento básico
para el crecimiento del creyente, del nuevo creyente. También tenemos que tener la actitud del bebé que siempre querer más leche. Y ya podemos nosotros hablar y aplicar que hay hermanos que no desean la palabra, que no desean orar, que no desean como un bebé, como desea la leche. Nosotros podemos abarcar mucho. Cada estudio inductivo podemos hacer muchas cosas. Un sobreénfasis en la discusión bíblica roba tiempo de las otras actividades del grupo familiar. Por eso no es recomendable que si ustedes tienen una hora para dar un estudio en grupos familiares, imagínense que lleva 40 minutos predicando, te queda 10 para cantar, 10 para este compañerismo, ya no te queda para el evangelismo. Entonces, un sobreénfasis de la discusión bíblica roba tiempo de las otras actividades del grupo familiar. Hay que tener esa capacidad como líderes, hermano. Seguimos la lección. Después discutimos eso de lo que usted quiere hablar. Pero es muy importante lo que está diciendo mi hermano, pero vamos a seguir la lección. Ser muy cautelosos, muy prudentes, pero no hay que permitir que haya una discusión muy amplia porque roba mucho el tiempo. Es vital que el líder mantenga el equilibrio. Hermanos, ya acabó su tiempo, ya son 20 minutos, el otro ya acabó su tiempo, que marque el tiempo, porque las tres actividades son importantes también. Entonces, todos son importantes, el compañerismo y la adoración, edificación o discipulado y evangelismo. Si en el grupo familiar no hay estas cuatro cosas, probablemente nosotros no vamos a crecer, no vamos a avanzar, porque nunca tenemos ese equilibrio. Espero que se haya entendido bien esta parte. Vamos a tomar un receso. Tenemos 1:30. Regresamos ahorita en 10 minutos. Tomamos receso 10 minutos.